¿Qué tal? Qué gusto que podamos reunirnos un día más en nuestra serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación número 2 y corresponde al martes 3 de febrero. Yo soy Rafael Pola y todos son muy bienvenidos. Continuamos hoy con nuestra serie de meditaciones siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy continuamos con nuestra lectura de lo que llamaríamos los textos previos al nacimiento de Jesús, pero muy importantes porque nos dan justamente la concepción bíblica acerca de quién es Jesús, quién es el Señor Jesucristo. Y hoy continuamos entonces con con este camino juntos, esta trayectoria, esta aventura, caminando con Jesús, aunque hoy estamos en los días previos. Pero antes de que empecemos, de hecho, nuestra meditación, déjenme comentarles algunas cosas nuevas que creo que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Primero, vamos a continuar explorando y explicando los textos bíblicos de los cuatro evangelios. La serie está basada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en cada día vamos a comparar o relacionar el texto del Nuevo Testamento con un texto del Antiguo Testamento para mostrar la perfecta armonía que hay entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Vamos a incluir algunas preguntas sencillas para que podamos reflexionar y pensar a la luz de lo que hemos explicado en nuestra propia vida. Y por último, vamos a compartir una frase memorable para que se selle la enseñanza en nuestro corazón. Así que sigamos con los preparativos para este viaje espiritual con Jesús de Nazaret. Pero primero lo primero, leamos los textos bíblicos. Y los dejo aquí también mencionados para que ustedes los lean con calma, ya cada quien en su propia Biblia pueden tomarlos como lecturas diarias. Sería Malaquías 4, 5 y 6 y Lucas 1, 8 al 17, aunque en este caso no es necesario que nos quedemos en el párrafo, podemos ser un poquito más amplios en todo el relato del nacimiento del Bautista. Empecemos con Malaquías. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahora vamos a el texto de Lucas. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esta semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre de espíritu y de poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos
y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Hasta aquí. Tenemos dos testigos, dos grandes hombres de Dios, Malaquías, el profeta, y Lucas, el evangelista. Para comprender el alcance de la lectura del día de hoy, debemos situar a nuestras fuentes en su tiempo, a nuestras fuentes en su tiempo, a nuestros testigos. Malaquías. El término hebreo que se usa para este nombre es mi mensajero. Surge Malaquías en el siglo V antes de Cristo como una voz de reforma en la Judea posterior al regreso del exilio. Estamos ubicados en el tiempo en que Israel regresó del exilio babilónico. El profeta está justamente predicando en el tiempo en que ya se ha reconstruido el templo, pero él denuncia la apatía espiritual del pueblo que vivía bajo el dominio persa, pero también en condición de abandono espiritual, de crisis moral. Por su parte, el autor de Lucas escribe por los años últimos, la última década del siglo I después de Cristo. Lucas es sobresaliente porque usa una sofisticada técnica narrativa de acuerdo a la cultura griega. Como cristiano de cuna helenística, vinculado al entorno del apóstol Pablo, Lucas construye una historia de salvación de carácter universal, diseñada para expandir el mensaje de Jesús desde el corazón de Israel hasta los confines del mundo pagano. Recordemos que Lucas es autor tanto del Evangelio como del libro de los Hechos. Como hemos leído en los pasajes de Malaquías y Lucas, ¿cómo se conectan estos dos textos? Distantes 5 siglos desde el punto de vista histórico, pero cercanos, conectados en este arco perfecto narrativo en donde Malaquías hace un anuncio, lo que hemos leído, y Lucas redacta cómo ese anuncio se ha cumplido. Promesa, cumplimiento. Mientras que Malaquías 4, 5 y 6 se cierra el periodo profético clásico con la promesa de que Elías regresará para reconciliar a las familias antes del juicio divino. De hecho, Malaquías es el último profeta. Lucas 1 utiliza precisamente esas palabras para describir el nacimiento de Juan el Bautista. Lo que anuncia Malaquías es lo mismo que refiere el Evangelio de Lucas. Al afirmar que Juan actuaría con el espíritu y el poder de Elías, Lucas no solo da cuenta de que se está cumpliendo ahí lo dicho por Malaquías, también señala que la llegada del Salvador, aquel que viene después del Bautista, era inminente. Así, Lucas transforma una promesa de 4 siglos en una realidad presente. Esto es algo extraordinario, imagínense, después de esperar 400 años, utilizando el templo, igual que en el escenario de Malaquías, como el espacio a purificar y como el punto de partida para la salvación. ¿Cuál es el mensaje de Malaquías? Digamos, en este primer elemento del arco en el tiempo. Para entender el impacto de este profeta, imaginemos a una comunidad del siglo V a.C. que se sentía derrotada y fragmentada tras el exilio. Seguía siendo dominada por el imperio persa. En el texto original, Malaquías utiliza un verbo para la palabra en español restaurar o hacer volver.
para lanzar una promesa audaz. Antes del día del Señor, Dios enviará a Elías para sanar las divisiones generacionales. El día del Señor es un término común en los profetas que tienen la perspectiva escatológica hacia la culminación de todas las cosas y hacia el tiempo final, el tiempo del reino. Antes del día del Señor, que generalmente en los profetas es visto como un día de juicio, es que anuncia Malaquías que habrá un gran movimiento de reconciliación guiado por el profeta Elías. Este pasaje servía como un sello para la tradición profética, advirtiendo que la única forma de evitar la destrucción era recuperar esa identidad espiritual perdida y que se recuperaría justamente en la unión entre padres e hijos. No es solo una reconciliación en el ámbito familiar, es también la reconstrucción de la identidad del pueblo, tan lastimado primero bajo el exilio babilónico y después bajo el poderío del imperio persa. Ahora vayamos al caso de Lucas. Para quien se acerca a Lucas, este pasaje es mucho más que un milagro, el nacimiento del Bautista. Es el anuncio de que un largo silencio de Dios, 4 siglos aproximadamente, ha terminado. No había profecía. Con un griego muy bien escrito, que imita las antiguas escrituras griegas, Lucas presenta a Zacarías e Isabel como el puente entre el pasado y el futuro. Se trata, como hemos visto cuando celebramos la gran fiesta del Adviento, se trata de una pareja fiel que recibe la noticia del nacimiento de un hijo en el corazón mismo del templo. Los especialistas destacan que Lucas, de manera muy intencional, conecta a Juan con esta promesa de Malaquías, indicando que la espera de siglos ha llegado a su fin. La mudez de Zacarías simboliza el cierre de una vieja era, mientras que el nacimiento de Juan representa la voz que rompe el silencio para preparar el camino al Mesías. Esta vinculación es fundamental para descifrar la pregunta que guía toda nuestra serie. ¿Quién es Jesús? ¿A quién estamos? Tras las huellas de quién vamos caminando. Cuando se identifica a Juan con el Elías prometido, Lucas le está otorgando a Jesús una legitimidad profética absoluta. No nace Jesús o no nacerá en el vacío, sino que su camino se pavimenta por la restauración del corazón humano, y esto nos revela que su misión no era una ruptura, sino una reforma profunda de toda la vida espiritual de Israel y en Lucas particularmente del mundo entero. El hacer volver, que es tarea de Juan, el hacer volver los afectos y la fidelidad espiritual se convierte en la verdadera antesala del reino mesiánico, transformando la esperanza de Malaquías en la historia viva del Evangelio. Extraordinario el cumplimiento de la profecía en el tiempo de el Bautista. Se va pavimentando el camino para la llegada del Salvador, pero es algo que está perfectamente predicho y perfectamente cumplido en el tiempo del Señor. No te olvides que en el tiempo del Señor, promesa y cumplimiento siempre van de la mano.
en el tiempo del Señor, promesa como resultado, siempre tendrá un antecedente que tiene que ver con lo que el hombre o la mujer han de hacer en la perspectiva del reino de Dios. Déjenme compartirles una frase memorable. Ahora se trata de un gran pensador judío que se llama Martin Buber. Él nació en el 1878 y murió en 1965. Se le conoce como un filósofo orientado al diálogo y autor de un libro muy clásico y muy importante, La fe de los profetas. Él capturó de manera magistral la lectura que hemos hecho hoy y dice de esta manera, cito, todo verdadero retorno es un comienzo y el hacer volver del profeta no es un regreso a la vieja ley, sino el giro de toda la existencia hacia el encuentro con lo divino. Terminemos entonces con algunas preguntas para reflexionar. Hay una coherencia en el puente entre Malaquías y Lucas, en donde estas generaciones se acercan, confluyen en la promesa del Señor y también se cumplen en este vínculo del corazón de padres e hijos. Tenemos un gran reto para que haya una verdadera integración generacional el día de hoy. Ya grandes siervos están dejando el lugar vacante por enfermedad, por partida o por diferentes razones. Se necesita la integración de una nueva generación que esté a la altura del llamado de Dios para este tiempo. Generaciones que en su entorno hoy necesitan un espíritu de reconciliación, en donde no se vea con sospecha el pasado y tampoco se vea con sospecha el futuro. ¿Cómo lograr esta unión de generaciones? Primera pregunta. Segunda, hay un propósito de Dios en un largo silencio de siglos, lo que hizo que Israel esperara por mucho tiempo la llegada de el profeta Elías. Entre Malaquías y Lucas hay casi 4 siglos de silencio y Zacarías mismo tuvo que vivir su propio silencio ante el milagro. ¿Cómo, cómo vives tus tiempos de espera en lo que el Señor se manifiesta de acuerdo a sus promesas en tu vida? ¿Eres capaz de mantener tu espera en fidelidad en aquello que aún demanda que aguardes que la promesa se cumpla? Tal vez la conversión de un cónyuge, tal vez la conversión de un familiar, tal vez la petición por un trabajo, tal vez una necesidad de salud, de integración de una familia, de un proyecto que no has logrado consolidar. ¿Cómo esperas ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento? Hay siempre algo que Dios va gestando en el tiempo del silencio. Hay que discernir en qué aspecto de esta espera y de este silencio está involucrada tu vida. Por último, cuando hablamos de un retorno, como el que profetizaba Malaquías y como la tarea de el Bautista, todo retorno es un comienzo. Eso fue el tema de la serie de enero, reiniciar desde el final. Y hoy podemos preguntarnos, ¿en qué áreas de tu vida necesitas volver a empezar? Significa dejar atrás tal vez rutinas, prácticas, hábitos, carencias y dar principio a un auténtico diálogo con Dios, con las demás personas y con tu propio corazón.
Hay cosas que necesitan ser replanteadas porque los odres antiguos no son útiles para el vino nuevo. Se requiere una verdadera renovación espiritual. Que este año tengas oportunidad de encontrar vías de reconciliación generacional, momentos oportunos para aprender lo que Dios hace en tiempos de silencio y para poder reiniciar en este año que está apenas arrancando y con perspectiva de las huellas de Jesús, reiniciar esos aspectos de tu vida que ya no pueden seguir siendo igual que en la época anterior. Cada día es nuevo y cada vez que vemos salir el sol tras el mar o tras las montañas, Dios nos da la oportunidad de volver a empezar. Te dejo un abrazo muy cariñoso y si el Señor lo permite, aquí nos encontramos para continuar con la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.